Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Bienvenidos todos al programa especial de estudio Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Como saben, estamos estudiando juntos los capítulos de este libro de la autoría del pastor Alejandro Bullón y su servidor. Y hoy quiero invitarles para que estén ahí pendientes del resumen del capítulo 4. Llevad mi yugo. La invitada que tengo hoy, sí, la invitada es una amiga, es una madre, es una esposa, es una cristiana, dirigente de nuestra iglesia por muchos años, pero sobre todo valoro mucho su amor por Cristo, su interés por la palabra de Dios, es una buena predicadora. Y por esas razones y otras, está con nosotros en el programa la señora Lady Martínez. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Saludo, pastor. Me siento muy bien y muy feliz de estar con usted y compartiendo con todos nuestros amigos que han seguido la ruta de este libro y la discusión del mismo. Gracias por la invitación nuevamente y espero que el tiempo que estemos aquí conversando con este capítulo sea de mucha bendición para todos nuestros amigos y desde ya animarle a que no se pierdan ninguno de los demás y que continúen leyendo este maravilloso libro. Gracias, Lady. Estoy seguro que estar aquí tú hoy va a ser de bendición, tener una perspectiva como la que tú puedes ofrecer va a ser muy bueno. Y precisamente cuando llegamos al capítulo 4, que es el capítulo que queremos discutir contigo, tenemos que ubicarnos en el contexto. Hemos estado dando seguimiento a todo el libro y es un libro que está basado en esa idea, en esa invitación universal del Señor Jesucristo que se registra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 27, 28 en adelante. Y ya hemos visto en capítulos previos cómo el Señor nos invita a venir a Él como estamos. Hemos entendido cómo nuestra vida está muchas veces trabajada, cargada, y que el Señor nos ofrece un descanso. Ahora, al llegar al capítulo 4, recién el Señor Jesús comienza a explicarnos cómo es que Él se propone darnos ese descanso. Y estamos un poquito interesados en averiguar más, porque de entrada el título es un poco extraño, Lady. Porque lo que Jesús nos dice es, para que descansen, tienen que llevar mi yugo. Entonces, obviamente que hay como un shock, ¿verdad? ¿Qué te parece la invitación de Cristo y el método de Cristo para darnos descanso? Sí, pastor, interesante el capítulo 4. De hecho, cuando lo leí, me impactó bastante. Y usted sabe, uno tiene mucho tiempo en la iglesia leyendo esta invitación, pero no me había detenido como a mirar la condición que el Señor le pone a la invitación. Uh-huh. Venimos hablando de que Él nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y Él nos va a hacer descansar. Una promesa. Pero entonces llegamos aquí donde hay una condición. Como usted decía, llevar el yugo. Y me gustó mucho cómo el autor explicaba todo esto durante este capítulo. Jesús usa esa figura del yugo, algo muy conocido por sus discípulos. Estaban en un ambiente agrícola, de agricultura, donde ellos generalmente veían las yuntas de bueyes, donde caminaban por los campos. Y Jesús usa esa figura. Le dicen, vengan a mí, pero tienen que llevar el yugo. Generalmente el yugo
en la antigüedad, cómo se hacía, contaba con 2 bueyes, un buey adulto y un buey más joven o el buey aprendiz. Y entonces el agricultor tomaba el buey pequeño, el aprendiz, y le ponía el yugo con el adulto. Y entonces, al principio, cuando el buey aprendiz tenía que cargar este pesado yugo, que no estaba acostumbrado, que lo que hacía era andar libre por el campo, comenzaba a moverse, a pelear con el yugo, quería quitárselo de alguna forma. Sin embargo, la continuidad con el yugo, el seguir al adulto, era lo que le iba a enseñar a hacer el trabajo. Y era lo que el agricultor al final quería. Jesús toma esa imagen para referirse a nosotros, a sus hijos, pecadores, que por naturaleza somos tendientes al pecado, y Él nos compara así como toros salvajes, bravos, que andamos por el mundo haciendo, deshaciendo, haciéndonos daño a nosotros mismos y a todo el que hayamos alrededor. Pero pastor, llega un momento, y a todos nos ha pasado, en que el ser humano ve su realidad, ve que el mundo no es nada lo que ofrece, y entonces termina acabado, como los toros viejos, ya no como el fuerte y el salvaje, sino como los toros viejos, acabados. Usted lo ve así hasta medio desteñido, el color, sin mucho color. Y entonces llegamos cansados, y es ahí donde Jesús nos hace la invitación a descansar en Él, y como usted decía, una contradicción, entonces llevando un yugo. Es interesante, Lady, y yo he estado mirando en todos estos capítulos que hemos estado viendo, las cosas que dice Cristo, en principio pueden parecer como chocantes, ¿no? Y uno reacciona. Pero al final, cuando las reflexiona bien, se da cuenta uno que el Señor conoce a sus hijos perfectamente. Que cuando Dios nos dice algo, es exactamente lo que necesitamos. Que incluso, a veces ni siquiera nosotros sabemos que eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando vimos el capítulo de los que están trabajados y cargados, y uno dice, eso no es conmigo, yo estoy muy bien, yo me siento bien. Pero la verdad que cuando uno tiene un momento de honestidad, de reflexión, dice, la verdad es que sí, estoy cansado, tal vez no físicamente, pero estoy cansado de fallar, estoy cansado de intentarlo. Cristo tiene razón, es así. Y entonces, después dice, te voy a ayudar, te voy a dar descanso. Pero, ¿de cuál descanso? Y entonces de nuevo nos hace pensar y nos hace mirar y nos damos cuenta que hemos estado yendo por la vida intentándolo solo para no lograr nada. Y ahora cuando Él nos dice, pero te voy a poner un yugo, y como tú explicas, Lady, un yugo, aunque nosotros lo asociamos primariamente con una carga, también tiene un componente de aprendizaje, de ayuda, porque el yugo al final no era más que ese instrumento que ayunta, ¿no? Que junta al buey joven con el adulto. Pero no es para dañarlo, es para enseñarle a caminar en el arado de manera recta. Porque como tú dices, el buey jovencito lo que quiere es brincolear, estar libre, hacer las cosas como se le ocurre. Pero el buey joven, que ya ha visto mucho en la vida, sabe que si no aprende a caminar, lo más probable es que lo sacrifiquen temprano. Sí. Entonces, un yugo, no para mí, pero cuando te quedas tranquilo y escuchas a Cristo, dice, la verdad que yo lo que necesito es un yugo que me ate a Cristo. Yo quiero ser cristiano, pero como que me salgo, me voy, me desvío. Si yo encontrara algo que me mantuviera conectado a Cristo, me iría mejor. Entonces, Lady, ¿no te parece que con esto el Señor muestra en primer lugar que Él nos conoce perfectamente? Así es, pastor. Y no solo que nos conoce, sino que nos ama también. Como usted decía, hay veces que yo digo, yo no entiendo muchas cosas de Dios. Y esta es una. O sea, tú cansado, cargado, en el piso, y entonces ahora te ponen algo encima, que lleve un yugo, algo pesado. Pero como usted decía, como el Señor nos conoce, nos ama, entonces Él sabe que necesitamos algo que nos mantenga a su lado, que nos mantenga caminando ahí con Él, como el buey joven al buey adulto. Y Jesús sabe que lo necesitamos. Por eso, en definición, podríamos decir que el yugo
como usted decía ahorita, es el instrumento que une al aprendiz con el maestro. El yugo es ese pedazo de madera que nos une con Cristo y Él los hace solamente porque nos ama. Tremendo. De hecho, en la Biblia presenta muchas imágenes, por ejemplo, cuando el Señor, en la parábola de los 2 cimientos, de construir sobre la roca, y vemos que lo que permanece es el que está fundado en la roca. Ahí mismo entra la imagen del yugo, porque al estar al lado del Señor podemos permanecer firmes. Es la roca, que ¿no? es la roca, Correcto. que es la roca. Y es por eso que aunque el yugo parece un símbolo de pesadez, un símbolo de carga, de carga, no es más que eso que nos une a Cristo. Que cuando yo quiero desviarme por un lado, me mantiene Pero ahí. Me gusta mucho, Lady, que tú has dicho que el yugo demuestra que Dios nos ama. Increíble, muy bien. Porque es interesante, Lady, que donde mismo Cristo dijo, lleven mi yugo, Él dijo, llévenlo, que mi yugo es fácil. Y es ligero. Porque Jesús sabe que a nosotros nos iba a chocar la idea y lo íbamos a asociar con algo pesado. Pero en realidad, ahora que usted lo menciona, reflexiono y digo, pero en realidad no es que Cristo nos está poniendo una carga, porque al ofrecernos su yugo, lo que nos está diciendo es, estoy dispuesto a andar contigo siempre. ¿Tú sabes lo que es que Cristo te diga, Lady? Ven, que te voy a pegar a mí y vamos a andar juntos siempre. ¿Qué significa eso, Lady? No, pastor, eso, ahora mientras usted decía eso, yo pensaba en Jesús, el yugo, y yo del otro lado. Y en el momento, pastor, que mi carga esté pesada, yo la puedo levantar un poquito, el Señor agarra todo el peso. Porque Él la hace liviana. Él la hace fácil de llevar. Y mire, pastor, cuando uno se adentra en conocer a Dios, la vida cristiana, uno ve que solamente es amor lo que hay de Dios para nosotros. Y parecería quizás muy repetitivo, un cliché, Dios es amor, pero cuando uno conoce la profundidad, o sea, Él te dice, va a llevar el yugo, pero atado de mí. Es que Él nunca se va a separar de nosotros. Él va a estar ahí a nuestro lado en todo momento. Por eso es lo maravilloso que caminar con Cristo, de andar en la vida cristiana, porque si me flojo, Él me agarra. Si me pesa, Él me ayuda a cargar un poquito, porque siempre está ahí a mi lado. Yo creo que en este primer segmento podríamos quedar muy bien con esa idea de que sin lugar a dudas el Señor tiene un plan para cada uno de sus hijos. Porque, Lady, cuando el Señor nos ofrece que llevemos su yugo, lo que está diciendo es, yo te conozco, yo sé exactamente lo que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Tengo la solución para eso. Por lo tanto, aunque nuestra vida es cargada y trabajada, aunque a veces estamos cansados de jugar a ser cristianos, a estar en la iglesia, a vivir una formalidad de actividades, de programas, el Señor nos mira y lo que nos dice es, a ti solo te falta una cosita. Si tú andaras conmigo para arriba y para abajo, yo te aseguro que te arreglo. Como el buey viejo arreglaba al joven. Sí. El buey viejo, mire, es interesante ver una yunta, porque el buey viejo usted lo ve que va, es para adelante así, camina, y el otro queriendo alar, pero el buey viejo se mantiene firme, hasta que el torito aprende, dice, bueno, yo no voy a poder con déjame gobernar, porque si no me voy a matar yo mismo. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere, ven, amárrate a mí. Y yo te aseguro que voy a enseñarte a vivir. Lady, eso es lo que nosotros necesitamos. Es maravilloso, pastor, es lo que nosotros necesitamos. Qué bueno. Sí. Yo creo que podemos ir entonces a nuestra primera pausa del programa. Y al regreso, Lady, vamos a seguir profundizando en algunas ideas, porque quiero que hablemos de cómo la Biblia nos explica este asunto del yugo y verlo de una manera más práctica. Siga con nosotros aquí en su programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física,
Visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí. La invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos aquí encantados hoy haciendo el resumen del capítulo 4, Llevad mi yugo. Y como saben, nos acompaña la señora Lady Martínez. Lady, el pastor Bullón en este capítulo nos ayuda muchísimo a entender este concepto del yugo en formas muy variadas. Como tú bien explicaste, originalmente fue tomado del mundo agrícola, ¿no? Y está bien. Pero como estas cosas tienen un trasfondo espiritual, me gustaría que habláramos un poquito de esas imágenes que son bíblicas, que también representan el mismo concepto del yugo. Así es, pastor. La Biblia está llena de muchas imágenes que se relacionan con el yugo. De hecho, el pastor Bullón menciona varias imágenes. Yo me deleité. Mientras lo leía, lo disfrutaba y veía cómo mencionaba varias de ellas. Una de las que más me impactó fue la imagen de contemplar a Jesús. Y el pastor cita el libro de 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18, un versículo muy conocido por nosotros, que dice: nosotros mirando como a cara descubierta en un espejo la imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y quiero compartir con nuestros amigos una cita del autor en la página 51, que dice: el Espíritu Santo jamás deja sin asistencia al que contempla a Jesús. Amén. Óigame, pastor, eso es una frase maravillosa. Y sigue diciendo: si sus ojos permanecen fijos en Jesús, la obra del Espíritu Santo no cesa hasta que el creyente es conformado a la imagen del Maestro. Y ahí está la conexión con el yugo, ¿no? Con el yugo, eso es lo bonito. Sí. Voy al lado de Jesús, lo voy contemplando, entonces viene el Espíritu Santo y hace la obra de transformación. Y mientras más yo veo a Jesús, veo mis debilidades y va el proceso de transformación. Amén. Es maravilloso, es maravilloso. O sea, que el yugo viene siendo una bendición. Claro que sí. Una bendición. Otra imagen es, pastor, andar con Cristo. Andar con Cristo. En el Antiguo Testamento esta imagen se utiliza mucho. Recordemos a Enoc, que la Biblia dice que Enoc caminó con el Señor. ¿Y qué pasó? El Señor se lo llevó. O sea, se pareció tanto. Aprendió tanto a caminar. Dios dijo: no, ya tú no sabes caminar como se camina aquí, vámonos. Así es, así es. Y también vemos el caso de Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham, dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y caminó Abraham con el Señor, aprendió a llevar el yugo. También me gusta Noé, que lo menciona en el Antiguo Testamento, que Noé caminó con el Señor, y de hecho de esa generación fue él y su familia los que se salvaron. ¿Por qué? Por el yugo, porque estuvieron ahí al lado del Señor. Y también David. Y con David me identifico yo, y sé que se identifican muchos, pastor. Así es. Se identifican por él porque David, aún cayendo en pecado, aún cayendo en lo más difícil, me imagino ahí al Señor como ese toro fuerte levantándolo, y entonces David le decía: mira, que tu espíritu siempre esté conmigo, no te apartes de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces David aprendió a lo que era caminar con el yugo de Cristo. Amárrame a ti, era como decir: no deje que me quede solo caminando porque me desvío. Y tienes razón, Lady, como lo planteas aquí, basado en lo que dice el pastor Bullón, se ve claro que es el mismo concepto de llevar mi yugo. De llevar mi yugo, es así, sí. Es así, por eso es maravilloso. Y por eso le decía que cuando leí el capítulo, entendí lo que el Señor nos quería mostrar con llevar el yugo, es mantenernos al lado de Él, contemplarlo, caminar con Él. Y otra figura, pastor, es la de vestirse.
vestirse de Cristo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14, ese versículo también conocido, la noche va avanzando, se acerca el día, por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vestirse. Bien. Vestirse. Cuando yo me visto, entonces estoy también tomando el yugo. Quizás para muchos de nosotros el vestido, bueno, para las mujeres sí. Para las mujeres el vestido es de mucha importancia, pero también el vestido que se ve aquí es como de formar parte de, es como un uniforme. Cuando yo llevo el uniforme de mi equipo, al que yo represento, soy ese equipo, soy parte del equipo. Es cierto. Y el apóstol Pablo entonces nos dice que el tener el yugo es estar igualito que Cristo, pastor. Es vernos igual. Que cuando a mí me vean por ahí, digan, ese es del equipo de Jesús. Tremendo. Ese es del equipo de Jesús. Imitarlo, ¿no? Imitarlo. Excelente. Hay varias imágenes más, pastor. Podríamos mencionar la de la fragancia. Wow, esa me gustó mucho, Lady, porque es cierto lo que el pastor cuenta en el capítulo. Nos ha pasado a todos que alguien trae una fragancia puesta y usted tiene un contacto con esa persona y la persona se va, pero queda la fragancia con usted, y ¿no? pegada a uno, el olor. Exacto, dice, wow, todavía se quedó conmigo el olor de esa persona y parece que esa es la imagen, que si nosotros tenemos como esa fragancia de Cristo, lo que va a ocurrir es que a donde vayamos, la gente va a decir, pero ese huele como Cristo, se parece a Cristo. Sí. Y creo que muchos de los que están oyendo ahora o viendo se identifican, porque tal vez les ha pasado que en algún lugar alguien le preguntó, ¿usted es cristiano? Es que el aroma salió, ¿verdad? Sí, el perfume salió y la gente pregunta, porque a uno le gusta el buen perfume. A veces uno dice, ¿qué perfume tú tienes puesto? Sí. Y me gusta mucho la imagen. Pablo es excelente hablando de eso. Óigame, sí, pastor. Pablo lo dice, y me gusta decirlo textualmente, dice en 2 Corintios 2:14, para Dios somos fragante aroma de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Tremendo. Eso es, como usted decía, que donde yo llego, esparzo ese aroma. El aroma de Cristo. Pero hay más imágenes, pastor. Está la de esconderse en Cristo. Hay que leer ese capítulo, Lady. Sí. Los hermanos deben leer ese capítulo. Nosotros aquí simplemente le estamos dando a ustedes pinceladas de lo que nosotros disfrutamos. Wow, disfrutamos de este capítulo, así que lo animamos a que lo lean, a que lo disfruten, a que lo vivan y que lo hagan de él. ¿Cómo funciona eso de esconderse en Cristo con relación al yugo? Bueno, Pablo, de hecho, he mencionado varias veces a Pablo porque ustedes van a notar que Pablo es como de los que más imágenes... No, es el autor que el Espíritu Santo usa más para hablar de ese proceso. Esas imágenes, sí, exactamente. Y él dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Usted nota la imagen ahí. O sea, Pablo ni siquiera dice, ustedes están escondidos con Dios, sino con Cristo, el yugo, yugo, ahí donde lo vemos, en Dios, entonces. Es como que llega un momento que, como dijo el propio Pablo, ya no vivo yo. Más vive Cristo. No es a mí que ustedes me ven, o sea, ustedes me ven a mí, pero lo que ustedes ven es Cristo. Lo que yo hago, la forma como digo las cosas, la forma como trato a los demás, no soy yo, es Cristo. O sea, llegó un momento que el torito joven aprendió tanto, caminaba tan perfecto que el que veía, nada más veía al otro toro, pero él estaba ahí, pero caminaba con el mismo paso. Llegó un momento que se escondió detrás de la sombra. Oiga, Lady, eso sería como llegar a un punto ya de gran desarrollo espiritual, me parece a mí. Así es, nosotros necesitamos tener nuestra vida escondida en Cristo Jesús. Wow. Y eso es lo que nos va a garantizar que podamos desarrollar la fe, la esperanza, porque cuando nosotros sabemos que delante de mí hay uno grande que me protege, que está ahí para darme la fuerza que necesito, yo estoy detrás, yo estoy segura, pastor. Más adelante. Estoy segura, por eso es que el yugo es fácil y la carga es ligera. Así es, pastor. La verdad es que, de nuevo, cuando Cristo dice una cosa, lo que hay es que reflexionarla, porque tiene todo el sentido. Cuando Él dice algo,
Él sabe lo que está diciendo, Él nos conoce muy bien. Y creo, Lady, que como bien lo explica el pastor en el capítulo, al final, con todas estas imágenes, uno llega a entender mucho mejor el elemento espiritual de esta invitación. Y uno se da cuenta que el que acepta el yugo de Cristo, al final termina encontrando el verdadero camino. Así es. Y no hay errores ahí, no hay miedo. ¿Por qué? Porque usted no está caminando usted está siguiendo a alguien que no va a fallar. Usted está escondido en Cristo, usted está vestido de Cristo. Usted está andando con Cristo. Así es. Entonces, ahí le va a pasar que usted va a poder decir, yo encontré el camino, la verdad y la vida. Entonces, con el camino no tengo temor porque Dios me guía. Él es la verdad, no voy a caer en error y al final voy a alcanzar la vida eterna. O sea, el yugo es lo mejor que nos puede pasar. Así mismo, pastor. Yo concluyo en esta partecita del yugo diciendo eso. Es lo mejor. Lo mejor. Isaías lo decía, todos nosotros nos descarriamos, pero al asirnos del yugo, entonces Él nos muestra el camino, nos escondemos en Él, esparcimos la fragancia del Señor, lo mejor. Yo pienso que no hay otra conclusión más para el yugo. Es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Estar atado al Maestro. Entonces, Lady, para concluir este segmento, al final el pastor nos explica en el capítulo qué significa en la vida práctica ya de nosotros llevar ese yugo. Me gustaría que por lo menos nos diera los primeros pensamientos de eso y en el siguiente segmento seguiríamos un poco más. Así es. El pastor, como usted dice, ya al final nos lleva a hacer esa reflexión porque no bastaría solamente estar emitiendo conceptos, sino hay una parte práctica también en nosotros. Y el autor lo basa, la parte práctica de llevar el yugo lo basa en Efesios 6, 14 al 18. Estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de la justicia, calzados los pies con el celo de anunciar el evangelio y sobre todo tomad el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velad en ellos con toda perseverancia y súplica para los santos. Ahí están, pastor, todos los instrumentos para entonces nosotros vivir prácticamente llevando el yugo, o sea, tener una vida práctica con el yugo. Wow. Ahí están. Bueno, pues me está gustando muchísimo, Lady. Creo que el segmento que viene lo estoy esperando ya porque voy entendiendo mejor este asunto, ¿no? El Señor nos recomienda un yugo. Ya yo entendí que eso no me tiene que asustar, que no es una carga, es una bendición, porque eso es andar con Él, vestirme de Él, oler a Él, esconderme en Él, contemplarlo a Él, y todo eso me gusta, Lady. Y ahora usted me ha dado una serie de instrumentos para que eso no se me quede así como en la nube, en el aire, que no solo sea teoría, porque la vida cristiana se entiende en la teoría, pero se vive en la práctica. Y ahora en el próximo segmento vamos a ver juntos cómo todo este asunto tiene aplicación a nuestra vida. Sigan con nosotros. Estamos aquí en el programa especial de estudio Aprendan de mí y nuestra invitada de hoy, la señora Lady Martínez. Les esperamos en el próximo segmento. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por seguir con nosotros aquí en el resumen del capítulo 4 del libro Aprendan de mí. Y hoy está Lady Martínez con nosotros. Lady, acabamos de ver esta lista maravillosa, bien surtida, de Efesios capítulo 6, los versículos 14 al 18, un montón de instrumentos espirituales
con los cuales nosotros podemos saber en forma práctica lo que significa llevar el yugo de Cristo. ¿Cómo podemos en la práctica aplicar todo eso, Lady? Así es, pastor. Como usted decía, una lista un poquito extensa, pero cada uno de ellos necesario para la vida práctica. Estaba la verdad, la justicia, la fe, la proclamación del Evangelio, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Pero en esta ocasión, pastor, vamos a tomar solamente 3 de ellos, de los que son más importantes. Y aunque a veces quisiera que se nos dijera otra cosa, yo pienso que no hay más nada que buscar. Para caminar con el yugo de Cristo y bien en la vida cristiana, estos 3 elementos que vamos a mencionar ahora son imprescindibles. Fundamentales, pastor. El primero de ellos es el estudio diario de la Biblia. Así como uno necesita el alimento para poder mantenerse físicamente sano, así necesitamos del estudio de la palabra de Dios. O sea, el yugo que llevamos, que tenemos que llevar al lado de Cristo, se fortalecerá a través de la palabra del Señor. Porque su palabra es lo que nos alienta, lo que nos da fuerza, es el alimento diario que nosotros necesitamos como cristianos. Entonces, yo estoy tratando de aprender aquí, quiero imaginarme que los que están también ahí en la pantalla quieren hacer lo mismo. Estamos ahora preguntándonos, ¿cómo es? Explíqueme bien cómo yo puedo llevar el yugo de Cristo. Bien, no tiene que imaginarse que usted tiene que ponerse un yugo ahí en el cuello, no es algo literal, es solo una ilustración. Ahora, lo que Cristo quiere decirnos es, lleva mi yugo, quiere decir, todos los días tienes que mantenerte pendiente de lo que yo digo. Y vas a encontrar esa información en mi palabra. Entonces, si cualquiera de nosotros toma la decisión de ser intencional en estudiar la palabra de Dios diariamente, estamos frente a una persona que está llevando el yugo de Cristo. Porque de otra manera, ¿de dónde sacaría la persona que quiere ser cristiana la voluntad de Dios? ¿Dónde la aprendería? ¿De dónde sacaría las ideas para vivir, para vencer al enemigo, para distinguir entre el error y la verdad? O sea, la palabra de Dios, usted lo dijo, Lady, eso es como el alimento. No hay vida sin comida, no hay vida espiritual sin la palabra de Dios. Así es. ¿Cuál es el otro elemento de los 3 que usted ha escogido ahí? Bueno, que está en el capítulo? El otro, un elemento, tan imprescindible para caminar con el yugo como la palabra, la oración. Hablen un poquito de la oración. Miren, pastor, la oración, cuando leía aquí el capítulo, me gozaba en los aspectos que señala el autor. Y por eso, una vez más, quiero motivar a que lean este capítulo, porque es sumamente interesante. Es otra disciplina en la que uno va fortaleciendo el andar al lado del Señor, el tener el yugo. El autor menciona 2 tipos de oraciones, la oración formal y la oración informal. La oración formal es la más fácil, pastor. Es la que usted dice, bueno, vamos a empezar esta reunión, vamos a orar. Es la que como que uno hace más fácil. Pero la informal es la más importante de manera personal para mí, para ti, para todos nosotros como personas, porque es esa en la que nosotros nos mantenemos las 24 horas conectadas con el Señor. Es como cuando en la Biblia nos dice, y Enoc caminó con Dios. Enoc mantenía una comunicación constante con el Señor. Y es la más difícil porque tenemos muchas cosas que hacer en el día. Y quizás usted preguntará, pero bueno, yo trabajo, yo doy clases con niños de la escuela, yo estoy en la casa, yo soy un abogado, yo soy médico, tengo que operar como 24 horas orando. ¿Cómo lo hago? La oración informal. Pero es mantener esa comunión constante con el Señor. Que lo que yo voy a hacer recuerde que estoy conectada al yugo, pastor, que estoy ahí, y lo que voy a hacer, mi primera impresión sea consultarlo con Cristo, con el maestro que me lleva ahí con el yugo. Y ese tipo de oración es que nosotros debemos tratar de hacerla nuestra.
de que mis primeros pensamientos al levantarme sea conectarme con el cielo, de cuando camino, cuando hablo. Yo recuerdo que siempre nos decían, predicadores, pastores, nos decían, cuando usted esté fregando, pídele al Señor que lave tu vida, cuando estés trapeando, que así mismo el Señor haga contigo. O sea, hacer de la oración algo tan nuestro, tan práctico, de que nos recuerde siempre que no estamos solos, que el Señor está ahí, que estamos junto a Él. Y entonces, pastor, ahí viene la clave. Eso nos dará la fuerza necesaria para entonces poder vencer la tentación, que es una de las grandezas de la oración. Porque como volvemos al buey de allá adelante, al buey joven, al principio nos da brega sujetarnos al yugo y queremos hacer las cosas, pero la oración será lo que nos mantendrá atados. La que nos dará la fuerza para vencer. Y me gusta, pastor, cómo el autor, el pastor Bullón, explica lo de la tentación. Y cuando yo la estudiaba, decía, óyeme, en muchas de estas cosas yo mismo he fallado. Él explica que muchas veces nosotros no vencemos la tentación porque cuando viene nos separamos, nos desconectamos del yugo. Sin embargo, lo que me hizo conectar la oración con el yugo fue que cuando nosotros estamos constante en la oración, aunque nos venga la tentación, le decimos al Señor, estoy tentada, no puedo, pero permanezco ahí. La clave de la oración es permanecer unido al yugo. Y es interesante, tal vez a muchos de nosotros se nos ha como enseñado o hemos terminado creyendo que la oración es una actividad para hacerla cuando vamos a la iglesia, o en ciertos momentos, sí. Pero la verdad es que el plan de Dios, si uno va a la Biblia, es orar sin cesar. Sin cesar. Y ser constantes en la oración, dice Pablo. Parece que vamos a tener que aprender a llevar al Señor con nosotros, o nosotros ir con el Señor en cada momento de nuestra vida. Y como usted explicaba, tratar de tomar en esos momentos una forma de incluir a Dios. Así es. Porque nosotros no tenemos una vida espiritual y una secular. Esa es una idea que no es bíblica. Nosotros siempre debemos estar viviendo la vida del Espíritu. Así es. Sea que estemos trabajando o en la cocina, sea que estemos recreándonos, deberíamos estar viviendo la vida del Espíritu, es decir, la vida bajo el control del Espíritu Santo. Y por lo tanto tiene sentido. Dios nos da la oración como un instrumento para que nunca estemos desconectados. Entonces, es un yugo. Es un yugo. Pero un yugo maravilloso porque nunca te deja solo. Así es. Y entonces tenemos el otro elemento, Lady. El otro elemento que es la testificación. Sí. La testificación. ¿Cómo la testificación nos ayuda prácticamente a llevar el yugo? Bueno, pastor, es que una vez ya nosotros hemos conocido al Señor, y hemos visto lo bueno que es el yugo, porque como usted decía, nos mantiene conectados, nos mantiene seguros. Entonces hay que contarlo a otros, hay que decirlo a otros. Y solamente así es que cuando nosotros compartimos, pastor, mientras más compartimos, más aprendemos. Entonces, Lady, llega un momento que no solamente usted lleva el yugo, sino que se pone a buscar a otro para que tomen su yugo también. Entonces, es maravilloso, ¿no? Yo creo que este segmento me ha servido mucho y creo que todos los que están con nosotros ahora pueden contestar la pregunta, ¿cómo puedo yo llevar el yugo de Cristo? Porque esto no puede ser solo teoría, esto tiene que ser práctico. Ahora ya usted lo sabe. ¿Quiere llevar el yugo de Cristo? ¿Quiere caminar con Cristo? ¿Quiere esconderse en Cristo? ¿Quiere oler a Cristo? ¿Quiere contemplar a Cristo? Ya sabe, todos los días lea la Biblia, la palabra de Dios. Todos los días, cada momento, eleve su espíritu en oración al cielo y háblele a otros de Cristo. No se lo puedo explicar, no sé cómo pasa, es la obra soberana de Dios. Pero haciendo eso, el Señor va a obrar en nuestra vida la transformación, el cambio, nos va a enseñar a caminar con Él. Y al final, no solo habremos aprendido a andar el camino, habremos encontrado la verdad. La verdad. Y esa verdad nos hará libres y nos llevará a la vida eterna. Amén. Yo no creo que haya un plan mejor que ese. No hay plan mejor que ese, pastor. Estoy encantado con que usted esté aquí maravilloso, hoy con el programa. Vamos a ir a la última pausa y a regresar para los minutos finales aquí en el programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Lady, y hemos llegado a la parte final del programa. Para mí estos minutos han pasado, pero ya volando. Quisiera seguir más, pero ahora es el momento en que me gustaría pedirte que nos dé tus impresiones finales y puedas decirle lo que el Señor ponga en tu mente a todos los que nos están mirando ahora. Sí, pastor, después de haber leído y discutido y conversado, porque los capítulos se hacen como mejor cuando uno lo comparte con otros. Por eso animo a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, a que compartan esto con otros y que lo discutan en grupos de estudio, porque es un capítulo fascinante. Después de terminar, nos dimos cuenta, pastor, que aunque la invitación parece un poco extraña, venid y descansemos, pero lleva el yugo. El yugo es lo mejor que nos puede pasar. El yugo es eso que nos une al Maestro. Y para hacerlo hay disciplinas como el estudio de la Biblia, la oración, la testificación. Y es por eso que yo quiero en este momento llamar a nuestros amigos, a nuestros hermanos queridos, a que tomen el yugo de Cristo. No hay nada mejor que eso. Prueben con el Señor. Amén. Y verán que es lo mejor que le puede pasar en la vida. Andar con Cristo, reflejar su imagen, esconderse detrás de Él, nos llevará por el mejor camino. Es por eso que yo les invito no solo a que lleven el yugo, sino que una vez que tomen el yugo, entonces también compartan con otros. No nos quedemos disfrutando de las bendiciones que trae el yugo, sino que lo compartamos con otros. Y veremos que al compartir, al llevárnoslo, seguiremos, pastor, creciendo en esta escalera de la vida cristiana hasta ser transformado a la imagen del Señor. Muy bonito, Lady. Yo agradezco mucho tu presencia en el programa de hoy. Y también me quedo muy bendecido con todo lo que hemos analizado. Y como dice, el compartir es sin duda también una de las herramientas que hemos visto ahí al final para seguir creciendo, ¿no? Me parece que el mensaje que me llega a mí de parte de Cristo en este capítulo es que debo reflexionar cómo estoy caminando y entender que las cosas que pasan en mi vida se debe a la forma como estoy andando, ¿no? Esos problemas que hay en mi familia, tengo que mirar cómo estoy andando. Si estoy andando libremente, haciendo lo que se me ocurre, separado de Cristo, aún mi vida espiritual, en mi iglesia, estoy activo o no en la iglesia, estoy siendo fiel a Dios en mi mayordomía o no en la iglesia. Todas esas cosas tienen que ver o determinan o dicen de qué forma yo estoy caminando. Y la solución la he entendido claramente en este programa. El Señor Jesús no nos dice, vayan y caminen mejor, vayan y vuelvan a intentarlo. Él nos dice, ¿quieres resolver eso? Tienes que venir y dejarte enseñar por mí. Tienes que dejar que yo te amarre a mí, te quede ahí conmigo hasta que aprendas a caminar como yo. Por eso dice la Biblia, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es lo que nos ofrece el Señor, enseñarnos a caminar como Él. Y después, eso tendrá un impacto en el resto de nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos leer esta invitación, Lady, la invitación de Cristo, y decirle, Señor, ¿sabes qué? No me interesa, me gusta más caminar como yo quiera, donde yo quiera y en el momento en que quiera. Eres libre de hacer eso, pero no eres libre de tomar los resultados, y caminar así solo lleva a un solo lugar, a la perdición. Sí. Pero puedes oír esta invitación y puedes ser honesto y decir, eso es lo que yo necesito. Señor, amárrame a ti. Dile como David, no quite de mí tu Santo Espíritu. No me quite ese yugo, no me deje andar a mí. Amén. Que seas tú, Señor, el que siempre viva en mi vida y haga lo que tenga que hacer. Amén. Que esa sea tu experiencia. Lady, quiero invitarte para que despida el programa de hoy con una breve oración, por favor. Oramos. Nuestro Dios y Padre amante que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos grandes promesas. Y esta, Señor, de acercarnos a ti cansados, trabajados, como estamos,
Es maravillosa porque nos invita a descansar. Amén. Pero además de descansar, también nos da una condición y es de tomar el yugo. Hoy hemos aprendido que el yugo es lo que nos une a ti. Y es por eso, Señor, que en este momento queremos aceptar el desafío de tomar el yugo. Amén. Y junto con nosotros queremos invitar a tantos amigos, tantos hermanos, que al igual que toros salvajes han dado vuelta en el mundo y no saben cómo encontrar una salida. Hoy tú le estás haciendo un llamado a que tomen el yugo. Si quieren cambiar su vida, si quieren descansar completos, si quieren ver una transformación no solo en ellos, sino también en su familia, la invitación sigue abierta a tomar el yugo. Es por eso, Señor, que de manera especial te pido por cada persona que de una u otra forma va a ver este programa, por cada persona que va a tener contacto con este libro, que desde ya tu Santo Espíritu trabaje en sus vidas para que ellos puedan obtener el mejor o la mejor de las promesas, que es descansar en ti. Gracias, Señor, porque tus palabras son fieles y verdaderas y porque, Señor, sabemos que tenemos esperanza en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga y hasta la próxima.